Bueno, saludos a todos. De nuevo trayendo este informe de coyuntura ganadera en lo relacionado con el primer trimestre de 2024, lo que ha ocurrido en el sector ganadero, sus cadenas de valor en medio de la coyuntura económica. ¿Qué ha venido pasando? Bueno, hace un par de semanas se entregaron cifras del Producto Interno Bruto de crecimiento económico de la economía colombiana. Repunta un poco la economía en general, de todas maneras todavía no son cifras lo suficientemente satisfactorias. Sin embargo, pues el sector agropecuario registra tasas de crecimiento muy importantes, lo corrido del año del 8%, y en todo el año, incluidos los dos primeros trimestres de 2024 y los dos últimos trimestres de 2023, crecimiento de 10.2%. Hay que mirarlo con detalle esos crecimientos porque realmente pues están ocurriendo sobre unas bases de un sector agropecuario que venía desacelerado, que venía con menor dinámica y por supuesto pues la base para ese crecimiento no es la máxima, no es la mejor. Por eso se registran crecimientos importantes. Cosa diferente sería si tuviéramos un sector agropecuario boyante, con con buena dinámica y se estuviera creciendo a tasas del 10 y a tasas del 8, sería muy bueno. Entonces, esto es más un poco eh, la recuperación de la tendencia, no en el corto plazo, sino más ni siquiera de mediano, un poco más de largo plazo, pues dada la falta de aceleración y dinámica que traía el sector agropecuario. Y un poco empieza a ocurrir en la economía en general, crecimiento de 2.1% en el último año, que bueno, ahí de a poco, si también la política monetaria lo permite, el tema de tasas de interés, pues podría ir tomando de nuevo dinamismo. Sin embargo, pues preocupan sectores como el de minas, poco allí se nota la influencia de la política económica nacional sobre el tema de menor explotación en ciertos productos, en hidrocarburos. Eh, Se notará también más adelante el tema de menor dinámica exportadora, el tema de carbón. Y pues sí preocupa el tema de la industria, que es una gran generadora de empleo, que continúe en cifras negativas, lo que significa pues al fin y al cabo una desindustrialización que está pegando a tasas realmente importantes y que ya es de manera sostenida lo que viene registrando en términos negativos. En el caso de ganadería bovina, el crecimiento fue bueno, 4.4%, un muy buen crecimiento. También hay que ver que la tasa, o más bien la base de crecimiento, pues no es la más grande, entonces empieza a recuperarse a niveles de 2020, 2021, es decir, hay un rezago, por lo menos en mediano plazo, de 3 años, que hay que también tener en cuenta al respecto. Y en el caso de leche, ese 6.4%, eh, pues se refiere al volumen de leche que ha venido creciendo por recuperación del clima, por terminación del fenómeno del niño, una no aparición todavía del fenómeno de la niña. Y ese crecimiento en volumen realmente no es tan satisfactorio cuando se miran las cifras en valor, porque si bien hay más leche producida, un 6.4% más de leche en volumen, pues la dinámica dentro del sector lechero no es la mejor, tanto por pérdida de consumo como por altos precios al consumidor, como por menores precios al productor y todavía altos costos de producción. Entonces, digamos aquí el mensaje cuál es. Hay que mirar las cifras con detalle, no simplemente, creció 4.4 o creció 6.4, sino hay que hacer el análisis dentro de ellas
con el ánimo de no generar como una falsa expectativa. Fíjense nada más en ganado bovino, lo que les decía, los trimestres anteriores, los 3 trimestres fue negativo, es decir, la base con la que empezaba o empieza a medirse este segundo trimestre, el 24, pues no es la más grande, y de hecho 22 todo fue negativo. Entonces fíjense, hay que tener allí como esa lupa frente a lo que venía ocurriendo. Y en el caso de leche, veníamos también de un año y medio negativos hasta el tercer trimestre de 2023. Y esa recuperación en volumen no significa una recuperación de la actividad económica, sino una recuperación de la producción. Que en el caso lechero, desafortunadamente, termina generándose un evento casi antieconómico, que es que cuando los precios al productor caen, el productor produce más, por supuesto si las condiciones ambientales lo permiten y climáticas, produce más con el ánimo de compensar la caída en su ingreso y termina generando un efecto contrario, que es que sigue cayendo el precio al productor, como lo veremos más adelante. Y ya lo vemos un poco más en el horizonte de largo plazo. El PIB total viene pues en una desaceleración importante desde mediados de 2021, después de soportar todo el tema de pandemia, en unos crecimientos también altos para la época, que fueron más un rebote del año 2020, teniendo unas bases tan malas de crecimiento que fueron 2020, el año de pandemia, y de ahí hacia adelante pues ha venido teniendo una desaceleración, si no es que estuvimos en un estancamiento, en una recesión más bien, en el segundo semestre de 2023. Dice la teoría económica, para tener una recesión son 2 trimestres negativos consecutivos. Fue uno, pero realmente en términos reales sí se siente más una recesión, y que hoy la economía sigue percibiendo una pérdida dinámica en el consumo, en el gasto, y bueno, hay una relación también con los temas inflacionarios que todavía no se van del todo. La inflación está alrededor del 6.8%. El consumo ha decaído. La inversión también ha tenido un menor ritmo de crecimiento, así como la formación bruta de capital fijo. Y pues bueno, digamos el PIB de ganado bovino y el PIB de leche muestran una recuperación más impulsada, como les decía, por el volumen que por unos precios que estén percibiendo realmente una buena actividad, sobre todo en el tema lechero. En ganado bovino, los bajos precios, en el tema de sacrificio, en carne, pues esos bajos, más que bajos precios, ese menor crecimiento en los precios en ganado bovino, pues sí han estimulado un poco el consumo, cosa que no pasa en leche, en donde los precios siguen siendo altos. Bueno, en el mercado de leche, entonces, fíjense en la gráfica de la izquierda, ustedes notan en las columnas negras el precio al productor, que viene decaído desde abril del año 2023, viene para abajo, pero los precios de leche y quesos y derivados lácteos siguen para arriba, que son las dos líneas azules y la línea verde. Claro, la curva se ha venido aplanando porque de pronto no han crecido tanto los precios, pero sí siguen creciendo al consumidor. En cambio, la curva del productor va para abajo. En el último año y medio, desde que inició la crisis lechera, el precio al productor ha caído alrededor del 16%, y el precio al consumidor en ese mismo horizonte, en esos mismos 16, 17 meses, ha crecido casi 3%. Este año el precio de la leche líquida ha subido 0.5. Sí, ha subido muy poquito, pero sigue subiendo. Lo que quiere decir que se aumenta la brecha entre lo que se le cobra al consumidor y lo que se le paga al productor, agravando la crisis y aún siendo posible que los precios decaigan un poco más, teniendo en cuenta la mayor oferta de leche
que puede registrarse por cuenta de un clima que favorece la producción. Pero además, pues está el tema de pérdida de consumo. De un lado, la economía no viene bien, hay menor ingreso de las familias para que gasten en leche, y de otro lado, los precios de la leche, como se ve en la gráfica de la izquierda, pues no han bajado. Entonces, ¿qué ocurre? Pasa lo que está en la gráfica de la derecha. El, el consumo termina decayendo. En el último par de años ha caído 15 litros por persona. En el últimos 2 años y medio ya son casi 18 litros por persona, que realmente agravan la situación del sector lechero, porque el consumo, que es la última punta de toda la cadena de valor y es la que jalona a las demás, pues no está jalonando. Y eso está haciendo que se tenga un estancamiento y un decrecimiento más bien en el sector lechero. Aquí lo vemos. Ven desde el cuarto trimestre de 2023 la producción de leche ha ido mejorando. El fenómeno del niño que se supone iba a aparecer en ese cuarto trimestre de 2023 y en el primer trimestre de 2024, realmente no fue un fenómeno del niño largo, fue intenso en las semanas que estuvo, pero fue un fenómeno del niño muy corto, menor a 3 meses. Y de todas maneras no se sintió en todas las regiones de Colombia, se sintió un poco en la región Caribe, o intensamente en la región Caribe, y medianamente en la región andina. En el resto de regiones, la pacífica, incluso el eje cafetero, en Caquetá, en los llanos orientales, no se sintió el fenómeno del niño con tanta intensidad y la producción de leche continuó. Y ha venido continuando en los otros 2 trimestres del 24. Al fin y al cabo es mejor clima, más pastos, más leche, y más leche, menores precios al productor, lo que no contribuye a la situación de mejoramiento o de mitigación frente a los ganaderos. Claro, hay que tener en cuenta de nuevo que a pesar de si se tuviera reducción en la oferta de leche o si estuviera aumentando como está ocurriendo, seguiríamos en las mismas incluso si hubiera caído la producción, porque el consumo no está reaccionando. Ustedes lo ven acá, el tema de los precios de la inflación mensual de leche líquida. Fíjense el 2022 como registró precios altísimos, intentaron bajar, volvieron a repuntar. En el 23 empezaron a bajar moderadamente y en el 24 han bajado, fíjense, pero han vuelto a subir ligeramente. No tiene esos choques o esas volatilidades como las del 2022 o las del 2023. Está menos volátil, está más estable el precio, pero de todas maneras no mantiene una senda de decrecimiento en los precios al consumidor, sino que sigue subiendo. Lo ven ustedes ahí, junio, julio, de nuevo retomando la senda ascendente, y un poco podrá crecer más. Estamos haciendo el análisis del primer semestre, pero podrá crecer aún más con el tema del paro transportador que estamos registrando ahora en septiembre, en donde seguramente los precios de muchos alimentos, incluida la leche, podrá empezar a repuntar de nuevo, lo que no favorece el consumo. Es una mala noticia. Al contrario, pues los precios al productor pues van para abajo. Los precios reales o constantes pues equivalen a lo que se pagaba a mediados del año 2021. Han echado para abajo. Los costos de producción siguen siendo altos, aunque también muchas o la mayoría de materias primas también han entrado en una senda descendente, pero de todas maneras no están al nivel de lo que se traía antes de pandemia, sino que siguen elevados, aunque menos elevados. Los costos de producción terminan afectando la rentabilidad. Aquí vemos un par de ejemplos. En el caso del precio de los concentrados y el maíz, fíjense cómo es la línea naranja, que es el precio de balanceados, echó para arriba, ha estado descendiendo en el último año y medio, pero no ha descendido lo suficiente. Cosa diferente sí está ocurriendo con el precio del maíz,
que hace mucho también empezó a ir para abajo, ha descendido más, pero desafortunadamente no se transfiere al, al consumidor, no se termina transfiriendo de manera eficiente frente a lo que es el precio de balanceados concentrados, que tiene una carga en el rubro de alimentación de la canasta de costos cercana a un tercio del costo. Un tercio del costo solamente insumos de alimentación, fuera de los demás insumos necesarios. En el caso de fertilizantes, fíjense que es parecido. Los precios internacionales fueron para arriba, han estado bajando, pero no se transfiere lo suficiente al producto final en el caso de fertilizante requerido para su actividad productiva. Un poco la preocupación tiene que ver con se propone, ustedes saben, ahí un precio que se paga por resolución 017-2012, que es la línea azul, que viene en descenso, y hace unos años, en 2018, se creó la resolución 083 de 2018 para las regiones OMAC, las zonas más afectadas por el conflicto, con el ánimo de que se pagara un precio que dependiera del entorno internacional, y se supone que con ese precio se dinamizaría la actividad exportadora. Se intentó colocar para todo el país, no era conveniente, nos opusimos, por lo menos desde el lado federal. Sin embargo, se dejó en las regiones OMAC un poco para darle, dejar a todos los actores contentos en la mesa, específicamente a la industria. Inadecuado, porque miren, el precio SOMAC, que depende de los precios internacionales, para junio de 2024 estaba por debajo de los 1.250 pesos el litro. Y muchas de las propuestas que se escuchan hoy, por lo menos desde el lado industrial, es que Colombia debería adoptar todo en conjunto un precio SOMAC que depende de precios internacionales. Eso sería la ruina para los productores de Colombia, los productores de leche. Entonces hay que estar atentos a esa situación. Fíjense cómo desde que se instaló la resolución 083, desde que se instaló allá a principios de 2018, en enero, son muy pocos los meses en donde el precio SOMAC ha estado por encima del precio de la resolución 017. Significaría eso, fíjense los diferenciales, o sea, la ruina con los costos de producción que se tiene en Colombia sería la ruina para los ganaderos productores de leche. Hay que estar atento. Pero además, bueno, al mejor tema productivo, que no significa que más leche sea mejor, ya ven el tema de precios, a la oferta de leche también pues está o se ha unido el tema de mayores importaciones. En el año se han importado, en el primer semestre se importaron alrededor de 34.000 toneladas de leche, lactosueros, derivados lácteos. Digamos, haciendo la participación del primer semestre frente a lo que sería todo el año, serían unas 68.000, 69.000 toneladas, un poquito por debajo de las 72.000 de 2023, pero son muchas toneladas. Esa importación equivale a 2.2 meses de acopio. Esas importaciones, esas 72.000 toneladas equivalen a dejarle de comprar al productor, al lechero colombiano, 2.2 meses de acopio, son unos 620 millones de litros, equivalente a esas 72.000 toneladas. Una situación grave. Claro, con mayores importaciones también mayor oferta de leche en el orden interno y por eso los precios siguen a la baja desafortunadamente. Al respecto que hemos dicho, miren, hay una investigación que inició el Ministerio de Comercio para que se otorgue una medida de compensación, porque por ahora se presupone Estados Unidos subvenciona a los productores de leche, les da subsidios, cosa que está prohibida en los acuerdos comerciales. Y esa investigación inició. Hay un antecedente que es una solicitud de salvaguardia que hizo Fedegan en 2021
que en el informe técnico de Mincomercio determina que sí hay daño grave a producción, acopio, consumo y precios en el sector lechero, pero que por temas de orden político y evitar retaliaciones en otros sectores, no se impuso esa medida de salvaguardia. Este año está de nuevo en estudio una solicitud de semejante a esa salvaguardia, que es una solicitud de medida compensatoria, y pensando en que el gobierno actual prometió renegociar los tratados de libre comercio o revisarlos y no lo ha logrado, pues por lo menos sería útil que esta medida compensatoria tuviera o prosperara, teniendo en cuenta el daño que se le está haciendo al sector lechero con esas importaciones desde Estados Unidos de leche en polvo. Pero adicional a eso está el tema de inventarios. Ustedes lo ven en la gráfica de la derecha. Los inventarios industriales subieron mucho, se prepararon para un fenómeno del Niño que no fue tan intenso. Han estado elevados, han bajado un poco, pero también la industria ha jugado con ese tema de inventarios, es decir, tenían un buen nivel y empezaron a tener también con el tema importador y han dejado de comprar al productor. Por supuesto no están obligados a hacerlo, a comprar toda la leche, pero sí les ha favorecido para que impongan un menor precio y sobre todo registrado en menos bonificaciones voluntarias y se ha desplomado el precio del productor. Seguramente un poco el evento que estamos viviendo de paro camionero desajustará esos inventarios, pero también con un costo hacia los productores de que no se les recoja la leche por determinados días. Entonces va a haber una situación ahí bastante complicada y de reajuste de las variables de oferta de leche que se tiene. Frente a las exportaciones, pues bueno, sabiendo que hay un escenario de menor precio al pagado al productor, entonces deberían estar repuntando. Y sí han repuntado, fíjense como en el primer semestre de 2024 ya igualaron todo lo que fue 2021 o todo lo que fue 2015 o todo lo que fue 2013 y seguramente 2024 va a ser el mejor año exportador desde el año 2009, el segundo año exportador desde 2009. Es bueno, pero desafortunadamente la labor de exportación solo lo está haciendo en volúmenes importantes una sola compañía, que es la cooperativa Colanta. Así de claro es. Las demás industrias acopiando un precio barato, sabiendo que además hay una herramienta que es el precio SOMAC, que está hecho para que exporten, pues no están teniendo dinamismo exportador. Solamente la cooperativa Colanta, y sobre todo en leche en polvo, está haciendo que este indicador de exportación repunte un poco. Por supuesto, hay que destacar allí también que para la exportación, los instrumentos del Fondo de Estabilización de Precios se han habilitado para que se compense esta exportación, para que lo que haga falta en temas de competitividad sobre el precio, el Fondo de Estabilización de Precios lo coloque, y Colanta pues es la empresa que ha venido aprovechando esa herramienta. Entonces hay que destacarlo. Las demás deberían también pues un poco sumarse a esos mecanismos y a esta tendencia de bajos precios al productor en donde debería estarse exportando más. Ahora bien, pues en el orden internacional los precios del litro de leche comparados estuvieron muy altos, han venido cayendo por obvias razones, el tema de que el precio interno ha venido bajando y han empezado a reajustarse un poco frente a Argentina, frente a Chile, frente a Brasil, todavía no tanto frente a Uruguay, que tiene un precio muy bajo. Frente a México, bueno, frente a Nueva Zelanda muy complicado, dadas las eficiencias que tiene Nueva Zelanda. Frente a la Unión Europea ahí más o menos llegando. Y frente a Estados Unidos, un poco igualándose. El tema de Estados Unidos es que están queriendo un poco también presentar un precio más alto con el ánimo de que la investigación por menor precio
pueden que puedan competir en el mercado colombiano por subvenciones y subsidios que otorgan a sus productores, pues no sea tan evidente. Entonces, bueno, todavía sí, para tener mayores escenarios de competencia internacional, pensaría uno que el precio en Colombia debería ser más competitivo, pero también ahí la tasa de cambio nos genera un efecto de distorsión hacia arriba, con la tasa de cambio en donde hemos tenido un peso que se ha apreciado, pues eso nos termina generando un escenario en donde somos menos competitivos en el orden internacional. Ese es el escenario un poco en leche en términos generales. El acopio ha venido mejorando, todavía no recupera su tendencia de mediano plazo ni de largo plazo. Fíjense, 2024 todavía está por debajo del 23, del 20 incluso, está debajo del 20. Y aunque ha crecido el acopio frente a 2023, pues está creciendo porque hay menores precios, y con menores precios la industria dice: o aprovecho esos menores precios para guardar más y tener inventarios arriba y seguir colocando presión sobre los precios pagados al productor, o no lo aprovecho. Algunas dicen: lo aprovecho además para exportar como colanta, fabuloso. Entonces el acopio aquí, el crecimiento del acopio es engañoso porque es sobre el 2023, pero fíjense cómo estamos por debajo incluso de 2020, año que fue pues de regular comportamiento por el tema de pandemia. En el mercado de la carne hay una mejor tendencia de mediano y largo plazo. Fíjense, en el 2024 ya está superando el 21 y el 20, después de 4 años realmente en una desaceleración del consumo y pérdida de dinamismo. Ha estado empezando a repuntar de a poquito, todavía irregulares. Hay meses buenos, hay meses no tan buenos. Bueno, abril fue bueno porque es comparado con el abril del año pasado, en donde en este abril no hubo Semana Santa, y en el del año pasado sí. Igual con los marzos. En marzo de este año hubo Semana Santa y en el del año pasado no. Entonces, ahí es engañoso. Pero miren junio, pues hay una caída fuerte, pero miren julio, vuelve a recuperarse, ¿sí? Lo importante aquí en general es que el 24 está tratando de recuperar esa tendencia de largo plazo. Ha favorecido que el precio de la carne no ha subido como en el 23, 22 y 21, que fue muy volátil, exageradamente volátil, sobre todo en el 22, por tema de inflación mundial y de factores internacionales. Entonces, saliendo de esas crisis de materias primas, de crisis logística de contenedores, de a poco ha venido estabilizándose, y por supuesto con un precio del novillo más estable y con un precio de la carne muchísimo más estable. El tema de sacrificio de hembras, curiosamente, ha disminuido, no necesariamente porque la actividad ganadera en general esté mejor, sino porque por el tema de crisis lechera muchos productores han decidido aguantar un poco, tener esas hembras a ver si se recupera la actividad lechera, y no las han llevado a liquidación. Algunos sí, por supuesto, no todos. Las han guardado también como en una situación casi antieconómica, esperando a ver qué ocurre, si mejoran los precios. Pero fíjense que el indicador de sacrificio de hembras está alrededor del 41%, cuando el promedio más o menos histórico bueno del sacrificio de hembras nuestro está alrededor del 34%. Ha descendido un poco, pero todavía es alto. Y un poco la explicación es esa. Están esperando a que la crisis pase o no pase, pero si aguantan y no pasa, los precios podrían ser más críticos. Entonces es situación de toma de decisiones frente a la coyuntura. El peso en promedio en pie sigue subiendo a pesar de las dificultades. El ganadero sigue como comprometido con el ánimo de que pueda tener mejor oferta por cada animal. Fíjense, en 2010 el peso
promedio macho-hembra era alrededor de 394 kilos. Hoy ese peso promedio está alrededor de los 442 kilos. A pesar de las dificultades, obviamente el tema de comercio internacional también ha hecho que se mejore el producto final, tanto animales en pie como carne, entonces sigue mejorando. La producción, pues bueno, viene con la dinámica también de recuperación a largo plazo, de a poquito, está mostrando indicadores mejores frente a lo que fue el 20 o el 21 o el 22. Y bueno, entonces mantiene más o menos esa recuperación de a poco, que es un buen indicador, y lo mejor que pudiera ocurrir para consolidar esto es que la economía en general creciera, que el consumo mejorara, que las tasas de interés bajaran para dinamizar la actividad. Y también, pues no se puede desconocer, tampoco puede desconocerse que el precio de la carne en 2024, ustedes lo ven ahí en el moradito, en 2024 ha estado en crecimientos muy bajos, ¿sí? Muy bajos, no negativos en general, pero sí muy bajos, comparado con situaciones difíciles como las de, ahí, aquí están los números pintados, los números con otro color. Pero en una dinámica más baja de precios al consumidor frente a 2021 o 2022, en donde fueron situaciones muy altas. Fíjense, en mayo de 2021, ese 8% en un solo mes fue por el tema del paro, y desafortunadamente estamos también hoy en una situación de paro que podría desestimular el consumo si empieza a haber un precio al consumidor más alto por cuenta de la crisis de abastecimiento de estos días por el paro camionero. El precio del novillo se ha estabilizado, fíjense, su pico más grande fue hacia el segundo trimestre de 2022, ha tenido los picos normales de estacionalidad, subiendo, bajando, pero está muy estable, y lo ven ustedes más estable cuando se ve el precio real, lo que significa que no hay excusa para que el precio de la carne esté subiendo, y evidentemente el precio de la carne se ha mantenido también estable, a pesar de que se sigue exportando animales en pie, carne, pero se mantiene el precio de la carne estable, lo que ha favorecido también el consumo. Aquí lo ven, incluso el precio de la carne podría haber bajado más en la línea naranja respecto a la franja verde, pero por lo menos no ha subido abruptamente como en años anteriores, y eso ha favorecido el consumo, que es importante. Igual, el precio del novillo flaco ha estado también con los picos normales, muy estable, máximos picos en abril de 2022, hace más de 2 años, y de resto los picos estacionales normales. Y aquí por regiones, el precio del novillo también mostrando esa estabilidad. Ya muy poco se diferencian los precios. Hace unos años, una década, más de una década, el precio en la costa era 100, 150 pesos más alto, y se notaba el gap frente a otras regiones. Ya fíjense que hoy no, ya es combinado, es muy idéntico. Se ha integrado mucha la ganadería regional, dado las demandas del mercado, sobre todo internacional, lo que hace que otras regiones también tengan que salir a ofrecer en términos muy semejantes. Frente a los bienes sustitutos, fíjense la franja naranja, el precio de la carne de bovino, cómo se ha estado desacelerando, aplanando, que favorece el consumo. Claro, todavía sigue siendo la más cara frente a otras carnes. Ya el pescado de nuevo está tratando de estar por encima de nosotros, en donde estuvimos nosotros por encima después de la pandemia, sobre todo después del paro de mayo de 2021, y estamos de nuevo colocando, o el mercado está de nuevo colocando en orden esas situaciones de mediano y largo plazo. Esperamos que con esa tendencia volvamos a estar como lo ven ustedes ahí, más o menos 2015 hacia atrás, podamos estar más en el orden del precio del pollo, pero seguramente eso va a tardar unos años en que se acomode
Si no hay situaciones locas, situaciones coyunturales en el orden interno o en el orden internacional, pues tardará en acomodarse esa curva, pero por lo menos ya no está creciendo de manera volátil como ocurrió en años anteriores. En el orden internacional, el precio del novillo gordo también nos ha afectado la tasa de cambio. Eso nos ha hecho perder un poco el dinamismo en las exportaciones, sin que digamos que se esté dejando de exportar. Pero la tasa de cambio ha hecho que estemos más costosos que Paraguay, que Brasil, en Chile un poco a la par, que estemos más caros, no, prácticamente Paraguay y Chile, volvamos acá, Paraguay y Brasil, perdón, que son evidentemente los mercados que nos están quitando exportación de carne y exportación de animales en pie en el caso de Brasil. El tema cambiario ahí será importante. En los últimos días ha pasado el precio del dólar de 4.000 a 4.200. Eso nos favorece en la medida en que la tasa de cambio va, la tasa de interés baje. Eso significa salida de dólares y a mayor salida de dólares, mayor precio del dólar, lo que nos favorece con una tasa de cambio que nos genera competitividad, que hemos perdido algunos puntos de competitividad en el último par de años. Entonces, bueno, ahí hay una situación de política macroeconómica, de política monetaria que nos sigue impactando y esperamos pueda corregirse. Tampoco la vemos muy rápida porque la tasa de interés hoy está en 10,75 y hace 2 años esa tasa de interés era cercana al 2. Subió muy rápido y para que baje realmente es muy lento. Entonces sí, ahí, como lo hemos hecho desde Fedegan en varias oportunidades, hoy la tasa de interés de referencia podría estar cercana a la inflación. La inflación es del 6,9, podría ser la tasa de referencia del 8, 8,5, pero está en el 17. Eso genera un impacto en la tasa de cambio. Y bueno, frente a otros países, Argentina son más baratos, Uruguay, Australia, pero Canadá, pero no tenemos exportación dinámica a esos países. Esperamos que con Canadá pueda habilitarse el comercio en próximas semanas, dado el avance que se ha tenido en el proceso de admisibilidad humanitaria. Estados Unidos, a ver, Nueva Zelanda, pues bueno, somos más baratos, y Estados Unidos sí somos más baratos, pero pues todavía no tenemos admisibilidad sanitaria a Estados Unidos, un poco dependiendo de lo que el ICA avance en el tema de trazabilidad animal. El precio internacional pues también ha bajado, ha repuntado en los últimos meses, no lo suficiente, pero bueno, por lo menos es un repunte que es también un elemento importante para que la exportación de carne colombiana gane competitividad y pueda de nuevo abastecer mercados lejanos, que lo sigue haciendo pero con un poco de menos volumen. Aquí pues ya se nota la exportación en 2024. En los primeros 7 meses ya es mejor que todo el 2019 o todo el 2018. Seguramente 2024 va a ser muy parecido al 2020. Esperamos que con la recuperación del precio internacional de la carne y con la recuperación de la economía china, que también ha bajado muchos precios, y la recuperación de la tasa de cambio, podamos tener de nuevo mayor dinámica exportadora sin que se haya perdido en el 2024. Se siguen aprovechando mercados, aquí lo ven. El primero, como ha venido ocurriendo ya desde hace muchos años, es Rusia y Chile, los dos primeros. Fíjense China como ahí de a poquito va sumando, ya es el tercero en volumen. Y los demás tradicionales, también esperando un poco que repunte El Salvador. Es un mercado con muy buen dinamismo de consumo, aunque es un mercado pequeño. Y sobre todo que llegar a El Salvador con mayor nivel de exportación significa poder abastecer un mercado que es libre de aftosa sin vacunación, que nos abre las puertas de a poco para otros segmentos de Centroamérica que también tienen el mismo estatus de libre de aftosa sin vacunación, y pensando en Estados Unidos
ostenta el mismo estatus sin vacunación. Entonces es importante conquistar esos mercados. El tema de animales vivos sigue teniendo dinamismo la exportación y fíjense que el IPC, yo recuerdo hace un par de años cómo nos echaban culpas de que por la exportación de animales en pie crecía el precio de la carne y fíjense como 2024 se han exportado alrededor de 130.000 animales en pie y el IPC de carne pues realmente es muy bajo, es muy pequeño. Fíjense, el IPC de carne es 0,6, ¿sí? Ahí lo ven ustedes en las líneas, en la línea verde, medido con la franja de la derecha, es muy pequeño, ¿sí? Entonces, ese cuento de que porque se exportaba más hacia subir el precio de la carne, piensen quién lo dijo para que le hagan el reclamo al respecto. El tema importador, por fortuna somos de los menos importadores de las tres carnes. Se han importado en 2024 4.159 toneladas, que es muy poco frente a lo que importan los porcinos y el pollo. De las 750.000 toneladas de carne producida, de carne bovina producida en Colombia, 12.000 son importadas. El porcino produce 520.000 toneladas, pero importa, fíjense, el año pasado importó 125.000. Este año importado 61.000. El pollo, sí, produce 2 millones de toneladas, un poco más, e importa 43.000 el año pasado, 22.000 este año. En el pollo de pronto es menos, pero es competencia. Esas 160.000, 170.000 toneladas y esas 90.000, esas 85.000 de este año, pues compiten con la carne nacional de bovino. Entonces allí hay que tener en cuenta también esa dinámica. Eso en general entonces lo que está ocurriendo con nuestro mercado, con nuestros mercados, nuestras cadenas de valor. El tema lechero todavía, sin duda, habrán más crisis, más contracción, hay que estar muy preparados. Dinamizaría mucho el que se aperturara el mercado de carne en Estados Unidos y en Canadá para llegar con a mercados de mayor valor con mejor precio exportando carne, lo que haría que mucha producción de leche no fuera a comercialización, sino que fuera al engorde de los animales para el mercado de la carne. Y ojalá la tasa de cambio mejore, la tasa de interés baje también, el precio internacional mejore, con eso dinamizamos mercados de mucho volumen como el de China. Fíjense que ya se han exportado 616 toneladas, no mucho, pero dinamizándose con mejor tasa de cambio y mayor precio internacional de la carne, pues empezaríamos también a dar elementos desde el mercado de la carne para que se salga de la crisis desde el mercado lechero, sabiendo que en 16 meses ya hay libre comercio de leche en polvo con Estados Unidos. Eso en términos generales. La presentación queda aquí adjuntada al video y pues bueno, cualquier cosa estamos allí a la mano. Muchas gracias y saludos a todos. Chao, chao.